Muy buenas tardes, distinguidas autoridades universitarias, estimados docentes, estudiantes, profesionales y público general. En nombre del Centro Regional Universitario de Azuero y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, le damos la más cordial bienvenida a la inauguración del seminario taller Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas con su lema Un enfoque jurídico, ambiental y territorial. Este es un espacio académico que nace del compromiso interdisciplinario por la protección y el uso responsable del agua. Este seminario tiene como propósito analizar la gestión de las cuencas hidrográficas desde una perspectiva integral, articulando el derecho, el ambiente y el ordenamiento territorial como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible. Para dar inicio a este importante acto académico, tenemos el honor de concederle la palabra al doctor Ronald Solís, coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Doctor Ronald, bienvenido. Muchas gracias, Jamal Sayed. Muy buenas tardes tengan todos los participantes en este seminario. Este seminario es un esfuerzo que ya tiene 4 años de estar realizándose, en la cual queremos destacar, por supuesto, la importancia de las cuencas hidrográficas en nuestro país, sus efectos y, por supuesto, lo que las altera y también, claro está, la importancia en la geopolítica de la región. Nosotros, por lo menos, siempre hemos dicho que el río de la Villa es lo que separa la provincia de Herrera y Los Santos, pero realmente hablando, nosotros aquí resaltamos que el río de la Villa es lo que une a las provincias de Herrera y Los Santos. Entonces, en este espacio tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre lo que viene siendo la regulación de las cuencas, conocer un poco más sobre la importancia de las mismas en la región, en el ambiente, en la población humana que está viviendo, por supuesto, en estas provincias y más allá de estas provincias, porque aquí tratamos de aprender de todo. Entonces, es un espacio que queremos aportar, pero a la vez en la que queremos recibir conocimiento y por supuesto nos interesa muchísimo que nos involucremos cada día más con observar lo que verdaderamente involucra el reconocimiento de la verdadera importancia de las cuencas hidrográficas. Nosotros estamos divididos políticamente en provincias. Sin embargo, si la división fuese por cuencas hidrográficas, creo que la crisis hídrica que enfrenta nuestro país tal vez sea considerada de una forma muy diferente e incluso una forma más humana y más involucrada, por supuesto, con lo que viene siendo la protección de nuestro planeta al cual todos y cada uno de nosotros pertenecemos. Entonces, iniciamos este seminario sobre la protección de las cuencas, su importancia económica, política, la importancia de su protección, todos esos temas aquí. Y sean todos entonces bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí y esperemos pues que este seminario sea de la total satisfacción de ustedes. Es un esfuerzo que hacemos y que esperamos pues paulatinamente ir engrandeciendo y por supuesto que más personas se sumen por supuesto a observar las cuencas de una forma diferente. Razi Jamal Sayed. Muchas gracias por las palabras de nuestro querido coordinador, el doctor Ronald Secundino Solís. Y es el momento para el mensaje institucional de colaboración interuniversitaria a cargo de la doctora Gladys Navaja Jaraba, decana de la Facultad de las Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Agraria de Colombia. Bienvenida, doctora Gladys.
Muy buenas tardes para todos. Ahí, por favor, me confirman si me escuchan bien, si ven ahí mi pantalla. Sí, la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Ya tardes, casi noches. Desde Colombia los saludamos desde la institución universitaria Uniagraria. Sí. Nosotros con la Universidad de Panamá hemos venido teniendo unos acercamientos bien interesantes, bien importantes. Hemos encontrado varios puntos de encuentro, como lo son los temas ambientales, agrarios, de ordenamiento territorial. Y en esta ocasión, pues quiero extenderles la bienvenida a este proceso interinstitucional, interuniversitario, uniendo también esfuerzos de región, donde compartimos no solamente nuestra ubicación geopolítica, sino también concertamos muchos procesos específicos de la distribución político-administrativa, autoridades, entidades que realizan las diferentes funciones de protección, cuidado del ambiente y demás. Este tema que ustedes están abordando a través de este seminario taller me parece importantísimo y en el cual ustedes, nosotros en Uniagraria vamos a participar en sus espacios con 4 ponencias, 3 de las cuales hacen parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y una desde el programa de Ingeniería Ambiental. Recordando y resaltando lo importante que es el recurso hídrico para cada país, para la humanidad en sí misma, para el mundo globalizado, y yo me atrevería a ir más allá para el planeta mismo, ¿no? Recuerden que si hay agua, hay posibilidad que haya vida, que hay otras formas de vida, y es parte de lo que se investiga en otros planetas, como para irnos acercando un poco al lenguaje global, ¿no? Las cuencas lo son y pues estamos aquí aportando desde Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con unas cosmovisiones diferentes pero complementarias a este gran tema. De igual forma, desde el programa de Ingeniería Ambiental también va a estar la directora de Ingeniería Ambiental de Uniagraria aportando en un eje de ponencia que ya fueron confirmados en las diferentes fechas. De hecho, les podría presentar que el día de mañana se va a presentar precisamente una de esas ponencias desde Uniagraria, realizadas aquí directamente desde Colombia. Muchas gracias por la invitación y esperamos seguir aportando en esta construcción de conocimientos conjuntos y reiterando que cada vez tenemos muchas cosas, muchísimas en común, más allá de nuestra ubicación geopolítica, que también es parte del eje que compartimos. Muchas gracias. Bienvenidos al seminario. Muchas gracias a usted, doctora Gladys, a la Universidad Agraria de Colombia, a todas sus autoridades por aceptar esta invitación. Y el momento es preciso para darle las palabras de inauguración de este seminario taller a nuestro director del Centro Regional Universitario de Azuero, el doctor Leonardo Enrique Collado Trejos. Muy buenas noches, doctora decana de la Facultad o de la Universidad de la Uniagraria, doctor Ronald Solís, miembros de este seminario, profesores todos, comunidad. Es un seminario muy importante. Creo que las personas que me han antecedido han hecho un esbozo claro sobre la importancia del agua, inclusive como uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es fundamental para la vida digna, y un seminario como este que cobra mucha importancia porque tenemos problemas de agua en un pueblo como el que vivimos nosotros en Chitré, y que no porque no haya agua, sino porque hay una mala gestión del agua, que ese es el problema medular. Yo siempre he estado hablando y considero que es temática de este seminario incluir 3 conceptos fundamentales, lo que es la triple hélice que este seminario debe integrar, que es la universidad, empresa, Estado,
pero también hay que tomar en cuenta la cuádruple hélice que tiene que ver con la sociedad, con el territorio, que eso es fundamental para que los temas que se vayan a tocar aquí vinculen a la sociedad, a las personas. Y la quíntuple hélice, que sí, que es un factor determinante que tiene que ver con el ambiente. Nosotros estamos dentro de una de las principales cuencas del país, que es la cuenca del río La Villa, en la cual está contaminada. Tenemos casi 9 meses que no se puede tomar agua del grifo. Eso es un pecado mortal, porque tiene que haber derecho al agua. Y el derecho al agua es que nos llegue a todos por igual, en las mismas condiciones. Yo agradezco a los organizadores de este seminario taller con una universidad de Colombia, en la cual yo he estado allí. Conozco el trabajo de la Uniagraria, conozco el trabajo de nuestros profesores que han estado allá, y por eso que le agradezco al doctor Rodríguez Solís, a Jamal Rashid Sayed, por todo el esfuerzo que han puesto para que este seminario se lleve a cabo. Este seminario es pertinente, es necesario para que podamos influir en el territorio, que es lo que nos interesa a nosotros, y podamos ser los profesionales más importantes para la toma de decisiones a nivel nacional, regional, mundial. El interactuar con una universidad en nuestra geopolítica, hermanos, amigos de Colombia, es importante porque vamos a traer otros conocimientos, vamos a traer otros cuentos que son importantes para nuestra gente. Y que tengamos aquí a la decana Gledys es muy importante porque nos está también, doctora, visibilizando con nuevos conocimientos, con nueva presencia de profesores en abril que vengan de otras latitudes, en este caso de la República de Colombia, de Bogotá, y que nos puedan llegar a enseñar y a interactuar con ustedes. Por eso, este seminario es fundamental, porque abre las puertas también al proceso de internacionalización y a los procesos de acreditación que llevan nuestra universidad a través del SUCA y que son necesarios para poder seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que otras personas, otras universidades puedan aportar a ese proceso de acreditación. Hoy lo está haciendo la Uniagraria, excelente, con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Centro Regional Universitario de Azuero. A nuestros profesores que están aquí, los felicito. Considero que es el momento para que podamos también hacer las transformaciones como docentes, como profesores, para ser mejores y poder tener clases con un mejor nivel. Y eso solamente se logra cuando escuchamos a expertos de otros países con los nuestros para poder tener los conocimientos necesarios y poder aportarle al sujeto de la educación. ¿Quién es el sujeto? Nuestros estudiantes. Con eso damos la bienvenida a este seminario. Damos la bienvenida y el agradecimiento para que podamos estar aquí interactuando con profesionales de la Uniagraria y de otros institutos nacionales, universidades nacionales. Muchas gracias. Con las palabras de nuestro señor director, el doctor Leonardo Enrique Collado Trejos, será por inaugurado este seminario taller. Nos preparamos para recibir a nuestro conferencista de nuestra conferencia magistral, el doctor Ronald Secundino Solís, con el tema
con el tema titulado Fundamento de las Cuencas Hidrográficas. Antes de eso, vamos a conocer un poco del doctor Solís, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, maestría en Derecho Internacional por la INEC y un doctorado en Derecho Internacional de los Negocios por la Universidad de Nagoya, Japón, ganador de premios y diplomados y seminarios. Recibamos, doctor Solís, bienvenido. Las salas de usted. Gracias, Razi Jamal Sayed, y gracias a todos nuevamente. ¿Me hace el favor de compartir las diapositivas, Razi Jamal Sayed? Ya se lo comparto, doctor. ¿Se logra ver la presentación? Sí, falta que se vea de pantalla entera. Ahora sí. Bien, gracias. Nosotros aquí que hemos querido desarrollar, como quien dice, algo interdisciplinario para que todo el mundo nos ambientemos con lo que se va a ir desarrollando paulatinamente en este seminario, porque por supuesto aquí vamos a abordar temas de desarrollo territorial, temas que tienen que ver con asuntos legales, económicos, biológicos, tantos temas que hemos podido condensar en este esfuerzo llamado seminario y por supuesto con la participación de nuestros grandes amigos de Unagraria allá en Colombia. Este viene siendo eh, el enfoque jurídico ambiental territorial, un compromiso interdisciplinario por la protección y uso responsable del agua. Nosotros, miren, aquí por lo menos la Facultad de Derecho les podemos manifestar, fue sometida el año pasado a un proceso de acreditación. Algo fantástico porque acreditación significa definitivamente mejoramiento. Lo que no esperábamos era que este desarrollo que hemos llevado a cabo durante 4 años, este es el cuarto seminario de cuencas que realizamos, haya sido precisamente lo que nos catapultó dentro del proceso de acreditación de la Facultad de Derecho. ¿Y en qué sentido? Porque este seminario se convirtió en el vínculo de la facultad con el medio ambiente. Hay vínculos comunitarios y vínculos de otra índole como impacto, pero este seminario se convirtió en el vínculo con temas ambientales. Paulatinamente nosotros iremos desarrollando temas de forma tal que en algún momento podamos interactuar profesores, estudiantes con visitas de cuencas en el devenir de lo que viene siendo el desarrollo de futuras actividades en que vinculen nuestra facultad con temas ambientales. Entonces, siguiente, Razi Jamal Sayed. Bien, en las cuencas hidrográficas se refleja cada vez más la presión sobre los recursos naturales en general, sin planificación o acciones para lograr un aprovechamiento sostenible. Hace un rato, Racid, cuando les hacía mención de mi currículum, se mencionó lo que viene siendo unos premios que recibí en el pasado. Uno de esos premios fue precisamente cuando escribí un ensayo sobre el manejo del agua. Fue un concurso que hubo para la Cancillería del país. La Academia Diplomática desarrolló ese tema. La cuestión es que les gustó mucho
el material que preparé. Y miren, allí, eso fue 2017, allí ellos, uno de los premios que me dieron fue precisamente un enorme libro llamado Plan de Seguridad Hídrica. Allí se condensó una investigación bastante exhaustiva en ese libro que me regalaron y mostraban toda la legislación pertinente, toda la política existente con respecto, por supuesto, a la protección de las cuencas hidrográficas y de los ríos. Sin embargo, la investigación no está completa, o mejor dicho, no está perfecta, porque obviamente el ser humano evoluciona, las comunidades cambian, y pues no se tomó en cuenta en ese estudio lo que viene siendo el crecimiento de las poblaciones con respecto a diferentes puntos en el país. Por lo menos existe un crecimiento desordenado en la ciudad de Panamá, de igual manera en las ciudades periféricas o dormitorios, que ya no son dormitorios, dado el crecimiento que han tenido, y por supuesto también otras se han sumado a esa presión. Pero en el estudio, en el ensayo, yo quise desarrollar lo que viene siendo una presión grande que tenemos nosotros aquí en provincias centrales, principalmente en las provincias donde está nuestro centro regional universitario de Azuero, y es que nosotros tenemos un nuevo tipo de migración porque se está dando mucha urbanización. Entonces las personas salen de lo urbano buscando espacios en el campo, pero esos espacios en el campo se han urbanizado. Y de la misma forma que yo pago el agua en la principal entidad de distribución de agua, que es el IDAN aquí en Panamá, entonces yo espero que en el campo yo nada más con pagar una suma de 3 a 5 dólares, tengo derecho, considero que tengo derecho a tener incluso hasta piscina, cuando eso no es así, porque tenemos allí entonces, ¿cómo es? Acueducto rural, en la cual la comunidad protege principalmente ese recurso para que llegue a todos por igual y pues no se abuse en su uso. Pero eso es algo que es difícil de comprender para alguien que toda su vida ha vivido en áreas urbanas y que sencillamente valida, yo pago esta mensualidad y puedo usar todo el agua que me da la gana. Eso no funciona así. Entonces tenemos un choque fantástico de culturas del agua. La cultura de protección del agua, que es la que predomina en áreas rurales, y la cultura, pues digamos, de no tanto prestar atención a si mi vecino, si no pagó el agua, no es mi problema. ¿Ok? En áreas rurales sí es problema, porque todos estamos cuidando igualmente el recurso. Entonces viene siendo una forma de ver el uso del agua de una manera diferente. Una es gasta mucho más que la otra. Entonces tenemos esa migración que está haciendo grandes presiones, por supuesto, sobre nuestras cuencas. Para muestra un botón, la semana antepasada tuvimos los carnavales aquí en Panamá, ¿cierto? Entonces, la área donde más destacan los carnavales son, por supuesto, Las Tablas, Los Santos y Chitré, claro está. Sin embargo, dentro de Chitré, dentro de Los Santos, dentro de Las Tablas, hay otras comunidades en las que celebran los carnavales. Y pues debido a la crisis tan grande económica que existe en la actualidad, obviamente la presión del número de personas que querían salir de sus realidades y disfrutar de los carnavales superó todo límite que antes habíamos tenido. Y por supuesto, tuvimos a las tres principales poblaciones en la península de Azuero afectadas porque el agua, habiendo, pues no llegaba a casi ningún lugar. Entonces es algo increíble como interesante, pero no le prestamos atención al cuidado del agua realmente. Una cuenca hidrográfica es un territorio delimitado por montañas o colinas donde todo el agua de lluvia, de cielo o manantiales fluye hacia un mismo punto de salida, como un río principal,
lago o el mar. Funciona como una unidad natural de captación, almacenamiento y distribución de recursos hídricos, fundamental para los ecosistemas y la gestión del agua. Aquí por lo menos los ríos nuestros no se forman por deshielo. Tal vez eso es algo que nos podrán explicar los profesores de Uniagraria, porque yo tengo entendido que todavía existen nieves en la cordillera de los Andes, pero acá por lo menos la que son más famosas viene siendo la de Santa Marta. Porque Santa Marta, Colombia, Santa Marta es un lugar fantástico, hermoso, que tiene Caribe, el mar Caribe por delante, tiene unas montañas majestuosas en la parte de atrás, que estaban cubiertas de nieve. Por lo menos así fue como yo las estudié. Todavía Santa Marta no he visitado, no me he dado esa oportunidad de visitar ese hermoso lugar. Pero bueno, por deshielo viene siendo por montañas muy altas, en la cual por supuesto hay nieve en la cima, y la misma pues al derretirse pues genera y alimenta las fuentes de agua, que se convertirán paulatinamente, en palabras sencillas, en, en ríos. ¿Sí? Siguiente, se llama el Sayé. Según la ley 44 del 5 de agosto del 2002, aquí en Panamá, que establece el régimen administrativo especial para el manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas, la República en su artículo 4 define que una cuenca hidrográfica es un área con características técnicas, biológicas y geográficas debidamente delimitadas, donde interactúa el ser humano, en la cual las aguas superficiales y subterráneas fluyen a una red natural mediante uno o varios cauces de caudal continuo o intermitente, que confluyen a su vez en un curso mayor que puede desembocar en un río principal, en un depósito natural o artificial de agua, en un pantano o directamente en el mar. Siguiente, se llama Shepford. Las cuencas hidrológicas son unidades morfológicas integrales, y además de incluir todo el concepto de cuenca hidrográfica, abarca en su contenido toda la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo. La cuenca hidrogeológica es aquella que contiene un gran acuífero o varios conectados o interrelacionados, cuyas aguas fluyen a un desagüe común y que está delimitada por una divisoria de aguas subterráneas. Una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrológica se diferencian en que la primera se refiere exclusivamente a las aguas superficiales, mientras que la cuenca hidrológica incluye las aguas subterráneas, acuíferos. Ambos están relacionados y su funcionamiento está asociado a cada una de sus características físicas. Ahora bien, resulta lo siguiente. Aquí en Panamá, como comprenderán, tenemos el Canal de Panamá. No hemos cuidado las cuencas que rodean al Canal de Panamá, no las hemos cuidado. Y como hemos permitido que el urbano entre cada vez más en territorios que eran protegidos, pues hemos tenido y estamos presentando crisis hídrica, y por supuesto, como el canal requiere mucha más agua, entonces está pensando en represar al río Indio como gran solución a lo que viene siendo el Canal de Panamá, mantenerlo con agua. Es decir, estamos permitiendo la destrucción ambiental, ¿ok?, a favor de mantener la vía interoceánica. Sin embargo, hay otras opciones que cuestan menos dinero y no se le ha prestado atención. Ejemplo de ello, y esas que cuestan menos dinero tampoco son gratis, también son costosas. Miren, la última semana de enero tuve la oportunidad de compartir con conferencia y todo lo demás con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Allí uno de los ingenieros se me acercó y aparentemente tiene una posición dentro del canal que es interesante, no se me escapa en este momento. La cuestión es que él decía que no es necesario represar el río Indio, no hace falta, porque aquí lo importante es
ofrecer más agua al Canal de Panamá. Entonces, él decía que ya que tenemos esa tecnología de construir túneles subterráneos para crear el metro, esa tecnología pudiese ser empleada para conectar lo que viene siendo estos aguas subterráneas y que alimenten al Canal de Panamá. Y si eso es lo que principalmente se desea, por supuesto. No soy un experto en geología, sin embargo, él ofrecía esta alternativa para evitar represar el río Indio. Y aquí por lo menos los biólogos, los economistas nos ilustrarán si eso es bueno o es malo, con términos mucho más técnicos y apropiados, por supuesto. Aquí solamente le ofrezco lo que se me dijo en este momento y me pareció interesante, pero de una forma pues sencillamente de evitar represar. Y lo explicó de una forma tal que aparentemente no estaba destruyendo ninguna cuenca. Pero bueno, esto es un recuerdo que me trajo ahorita mismo lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo se divide una cuenca hidrográfica? Bueno, número uno tenemos la vertiente hidrográfica, que viene siendo un declive dominante, que permite que un conjunto de la cuenca hidrográfica conduzca sus aguas a un gran cuerpo receptor, como por ejemplo la vertiente Pacífico la vertiente del Pacífico hacia el Océano Pacífico. En Panamá, nuestra geografía hace que los ríos del Pacífico sean mucho más por razones de nuestra geografía. Ya en el Caribe son más cortos. Solamente el río Chagres era era muy caudaloso, desemboca en el mar Caribe y ese que principalmente alimenta el Canal de Panamá. La cuenca hidrográfica, aquí con respecto a esto, es el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, drena sus aguas al mar a través de un único río o que vierte sus aguas a un único lago. Un ejemplo, la cuenca del río Chiriquí Viejo, la cuenca del río Santa María o la cuenca del río Pacora. También se conoce como olla hidrográfica, una cuenca de drenaje o cuenca imbrífera. Viene siendo, eso creo el profesor Gutiérrez podrá explicar esto mucho mejor. Por lo menos acá en Herrera tenemos la Ciénaga de las Macanas, ¿sí? Que es alimentada por uno de estos ríos. En el mundo hay una que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención y que quisiera visitar, que es el Serengeti, que viene siendo unos ríos que en vez de desembocar en el mar, desembocan dentro del continente, ¿no? En áreas pantanosas, pero que crea un lugar, un espectáculo, una belleza de naturaleza llamado el Serengeti. Bueno, tenemos las subcuencas hidrográficas, que son territorios que drenan con un río secundario hacia un río principal. Los ríos secundarios son aquellos que tributan directamente al cauce principal en la cuenca. La microcuenca hidrográfica es un territorio que drena con un río terciario hacia un río secundario, río principal de una subcuenca. Los ríos terciarios son aquellos que tributan directamente al cauce principal en la subcuenca. Entonces, las quebradas hidrográficas son territorios que conducen sus aguas hacia el río principal en una microcuenca, aunque también lo puede hacer hacia el río principal en una subcuenca o de la misma cuenca. Su característica es que tiene poco desarrollo longitudinal, por lo general, solo conduce aguas en épocas lluviosas, se ubican en zonas cercanas a cuencas hidrográficas. Siguiente, sí creo que vi una explicación que me estaban dando. No sé. A ver qué dice. Cuando drenan la laguna pantano, si no me equivoco, son cuencas exorreicas. Ah, gracias, Raúl. Gracias, sí, porque el nombre técnico no lo manejaba. Gracias. Bien. Entonces, tenemos los pequeños cursos naturales de aguas en laderas. Son pequeños canales de drenaje natural que se forman por el descubrimiento en zonas inclinadas, son de longitudes cortas y se desarrollan con mayor frecuencia en zonas sin buena cobertura vegetal, pastos o bosques, o bien por características geológicas del terreno. La intercuenca
Es el área de terreno ubicada entre dos divisorias de cuenca que se derivan de una mayor. También ocurren subcuencas o microcuencas, pero no se forma un río. En algunos casos, solo varios canales naturales cortos, cauces difusos. Dependiendo de las cuencas colindantes, estas áreas pueden integrarse o alguna de ellas, o considerarse una unidad especial. Siguiente, Racine Jamal Sayed. ¿Cuáles son las partes? Bueno, para medir la cuenca hidrográfica, considerando la altitud, se puede utilizar la siguiente clasificación. Parte alta corresponde a las áreas más alejadas de la cuenca y que tienen una mayor altura sobre el nivel del mar o punto de ser el río principal de la cuenca. Por ejemplo, rango pendiente de 2.000 a 3.500 metros. Parte media corresponde a las áreas intermedias de la cuenca y que tienen alturas medias. Parte baja corresponde a las partes planas de la cuenca cuyas alturas pueden variar, siendo el ejemplo entre 50 y 329. La parte de transición corresponde a la salida de la cuenca y es la parte de contacto en la zona de playas. Por ejemplo, su altitud puede variar entre 0 y 49. Parte costera marina es la parte de contacto directo con el área marina. Estas son las partes de la cuenca hidrográfica. Ahora bien, esta diapositiva me hace recordar otra cosa más. Por lo menos aquí somos muy pocos dados a visitar el origen de nuestras cuencas. Principalmente las personas van a visitar a los ríos por recreación, pero no les interesa, ¿y dónde se origina el río? Por lo menos he tenido la oportunidad de visitar el origen del río La Villa, el origen del río Parita, el río Guadalete. Ahí se los debo, no he visitado, no he tenido la oportunidad, no me he dado la oportunidad de ir a conocerlo. Pero miren, amigos, en el Japón, las personas son mucho más conscientes de la importancia de los ríos. En la ciudad donde yo vivía, Nagoya, si usted pasa por un puente y mira hacia abajo, usted va a ver peces de colores nadando perfectamente bien en el río. Y algo más interesante, tuve la oportunidad de visitar parques nacionales y ellos allá muestran el origen de los ríos. Ellos allá también muestran y hay indicaciones que dice, esta agua que está aquí en esta fuente natural es potable, puede beberla. Ellos manifiestan y tienen esos letreros, es decir, nosotros de que por favor no beba esta agua. Allá es lo contrario, allá es, puede tomar esta agua. Y mejor aún, cuando tuve la oportunidad de conocer la parte de alta de uno de estos ríos, me sale un japonés muy orgulloso, muy contento y mete su mano en el agua, en el río, y saca un cangrejito de este tamaño, porque había muchos cangrejos. Y me dice, si te das cuenta, Ronald, por lo general, los cangrejos no deben vivir en el mar. Por lo general, mira, estos cangrejos viven aquí casi en la montaña donde nace el río. ¿Ok? Eso es debido a la protección que ellos prestan a sus recursos hídricos. Siguiente, Racine Jamal Sayed. Bien, los recursos naturales, medio de vida y los actores en una cuenca hidrográfica. En la cuenca hidrográfica se encuentran todos los recursos naturales terrestres: agua, suelos, vegetación natural, minerales. Ellos son utilizados por los seres humanos tanto para sus necesidades primarias como en actividades económicas productivas, asociándose con cultivos, producción ganadera, silvicultura, entre otros. También en la cuenca hidrográfica se pueden identificar medios de vida como la artesanía, ecoturismo, agroturismo, folclore, gastronomía, entre otras actividades. Aquí por lo menos, miren, nuestra cuenca hidrográfica, nuestros ríos han inspirado nuestra literatura también. Si ustedes se leen el libro 26 leyendas panameñas de Sergio González Ruiz, se van a dar cuenta que la niña de Salto Pilón era prácticamente una ninfa, ¿sí? Que salía allí pues para encantar o para perdonar a aquellos que perseguían o a ella o al peine de oro que ella tenía.
Un actor en una cuenca, en una cuenca hidrográfica es una persona, organización o institución que tiene relación con el territorio de la cuenca hidrográfica. Hace uso de los recursos naturales, realiza actividades productivas, tiene funciones o toma decisiones en el territorio. Por ejemplo, un agricultor, una cooperativa de productores agrícolas, una organización no gubernamental, ecologista, una municipalidad, la Junta de Acueductos Rurales, el Ministerio de Ambiente, entre otros. Siguiente, se llama Sayed. Bien, ¿cuál es el ciclo hidrológico? Si se dan cuenta, por lo menos mi especialidad es Derecho Internacional de los Negocios, pero me interesan mucho temas ambientales, por supuesto. Si yo puedo hablar de estos temas, todos debiésemos hablar y prestar atención a la importancia, por supuesto, de nuestro ambiente. A ver, el ciclo hidrológico del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el cual hay una intervención mínima de reacciones químicas y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. El agua de la hidrosfera procede de la desfragmentación del metano, donde tiene una presencia significativa por los procesos de vulcanismo. Una parte del agua puede reincorporarse al manto de los sedimentos oceánicos, de los que forma parte cuando estos acompañan a la litosfera. La mayor parte de la masa de agua se encuentra en forma líquida, sobre todo en los océanos y mares, y en menor medida en forma de agua subterránea o de agua superficial en ríos y arroyos. Esto es una educación que recibimos principalmente en colegio secundario. Siguiente, gracias, llamarse ayer. El segundo compartimento, por su importancia, es el de agua acumulada como hielo, sobre todo en los cachetes polares, glaciares, antártico y groenlandés. Groenlandia, han escuchado sobre el territorio groenlandés últimamente, ¿cierto? Una participación pequeña de los glaciares de antaño, de montaña, sobre todo de las latitudes altas y medias. Por último, una fracción menor está presente en la atmósfera como vapor o en estado gaseoso, formando nubes. Esta fracción atmosférica es, sin embargo, muy importante para el intercambio entre compartimentos y para la circulación horizontal del agua, de manera que se asegura un suministro permanente a las regiones de la superficie continental alejada de los depósitos principales. Aquí por lo menos estamos escuchando hablar de Groenlandia. Es un territorio que pertenece a Dinamarca, realmente, ¿ok? Sin embargo, tiene una importancia en el mundo grandísima. Y cae por el petróleo, no ningún petróleo, absolutamente nada, sino por el agua dulce acumulada, por supuesto, dentro de lo que viene siendo el hielo, ¿ok? Curiosamente, también el Tíbet, sí, el Tíbet, y por supuesto las montañas del Himalaya cuentan con una posición estratégica geopolítica demasiado importante. Quien controla el Himalaya, controla las fuentes hídricas de millones de personas en esa región del mundo, ¿ok? Porque de allí salen unos ríos bastante caudalosos, bastante importantes. Algunos tienen trascendencia incluso hasta religiosa. Así que prestemos atención a donde se encuentran estos recursos hídricos en el mundo, porque las grandes potencias sí la están buscando tener, proteger, cuidar, custodiar, y nosotros estamos dejando perder las nuestras a nivel interno, a nivel nacional, no debe ser. Ahí tenemos lo que viene siendo el ciclo hidrológico ya expresado anteriormente. Siguiente, Racid. Y aquí tenemos la fase del agua que debe existir dentro del documento, un glosario determinado del tema. Eso me gusta mucho porque me recuerda todo lo que estudiaba yo en geografía en el colegio. Por lo menos la primera etapa viene siendo evaporación, después viene la condensación, después viene la precipitación. Siguiente, ahora se llama allá. Tenemos entonces la infiltración. Después viene un segundo, para no equivocarme, como dice ahí, en la número 5, ¿cómo dice? ¿Me ayudan?
Sería escorrentía. Escorrentía, que viene siendo diversos medios, el agua líquida que se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. Bien, después viene la circulación subterránea. ¿Ok? Siguiente, Rashid Sayed. Fusión, tenemos solidificación y por supuesto viene siendo la parte de plasma que ha tomado importancia del estado del agua, corresponde a la característica inmediata, intermedia entre líquido y sólido. Siguiente se llama Sayed. Si no, nos referimos a la plasma, al plasma de sangre. ¿Cuáles son los efectos acumulativos en las cuencas hidrográficas? Miren, en las cuencas hidrográficas, el concepto de efectos acumulativos es una acción o conjunto de acciones realizadas en un sitio o zona que luego afecta a otras zonas o sitios, o por ejemplo cuando se aplican agroquímicos a los cultivos de las partes altas y medias de las cuencas, sus residuos se van acumulando aguas abajo, pudiendo llegar a alterar significativamente la calidad de agua. Otro ejemplo puede ser la erosión del suelo que se origina en las partes altas. Las partículas de suelo son movilizadas de las partes hacia las partes bajas, sedimentando cauces, canales y reservorios. Por lo menos, miren, acá nosotros meses atrás, cuando se dio esta crisis horrible de que el agua estaba contaminada por por las porquerizas, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la solución que daba uno de los dueños de las porquerizas? Ah, bueno, como la toma de agua está después de la porqueriza mía, pues ¿por qué no la mudan hacia más arriba? Más arriba, es decir, donde la porqueriza mía está más abajo y así pues no hay problema y siguen tomando agua. Eso no soluciona absolutamente nada, ¿ok? Aquí la salud de la cuenca hidrográfica es de la parte alta hasta que llega al mar, ¿ok? Entonces pasa lo siguiente. También tuve la oportunidad de visitar el río de la Villa por parte del lado de Los Santos. Y uno va a las tomateras. Y usted ve a los señores pues trabajando. Bien, no me quejo de que ellos estén trabajando, no para nada. El detalle es que ellos utilizan unos químicos demasiado potentes. Yo tomé una de esas envases, le tomé fotos solamente para guardarlo y busqué la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué era el contenido de eso? Ahí no manifestaba el uso de cómo debe utilizarse el plaguicida, el químico. Ahí no decía, o sea, en internet estaban las instrucciones. En el internet decía, este químico para poder manipularse, la persona debe usar guantes, debe cubrirse el rostro entero, ¿ok? Y entonces poder usarlo. Acá, nuestros campesinos, lamentablemente, con la mano desnuda, sencillamente hacían las mezclas o lo que ustedes quieran, ¿ok? Porque las instrucciones no estaban tampoco en español, estaban en inglés. Yo porque hablo inglés, eso no es problema, pero esa no es la realidad de mi pueblo, ¿sí? Y entonces, ahí estaba todo el veneno. Entonces, ¿qué resulta? Ustedes saben que siempre el agua del río en algún momento del año sube. Entonces todo ese veneno corre hacia otro lado y pues sencillamente afecta el río, por supuesto, pero principalmente a los consumidores, a los principales usuarios del río de la Villa, que en su momento principalmente eran Chitré y la Villa de los Santos. Ahora son Chitré, la Villa de los Santos, Guararé y Las Tablas. Se incrementó. Es decir, si había un veneno que era para dos comunidades, ahora es para todos. ¿Ok? Y nosotros pues sencillamente estamos dejando eso pasar. Entonces, ¿por qué si la porqueriza no contamina el ambiente, qué hacen estableciéndose en la ribera de los ríos? ¿Sí? Bien, el balance hidrológico en una cuenca, ¿cuál es la utilidad? El balance climático es un proceso que permite obtener la información de la cantidad de agua que está disponible en una determinada zona, cuenca o región, sin que se considere la escorrentía superficial, la infiltración ni almacenamiento. El balance puede resultar positivo, equilibrado o negativo en función de la diferencia entre sus valores.
En una cuenca, si el balance es positivo, significa que habrá disponibilidad de agua, de lluvia, tanto para el escurrimiento superficial, almacenamiento del suelo y almacenamiento de la subterránea. Ahí por lo menos tenemos una ligera y sencilla ecuación. Balance climático viene siendo igual a la P significa, ¿dónde está la P aquí? Precipitación menos la evapotranspiración real. ¿Ok? Eso viene siendo el balance climático. Siguiente, Racid. El balance hidrológico, balance hídrico es una cuantificación tanto de los parámetros involucrados en el ciclo hidrológico como los consumos de agua de diferentes sectores de usuarios en un área determinada cuenca y la interrelación entre ellos, dando como resultado un diagnóstico de las condiciones reales del recurso hídrico en cuanto a su oferta, disponibilidad y demanda en dicha área. Siguiente, Racid. No, amigos de aquí presentes, ustedes no se preocupen, que lo que pasa es que aquí he estudiado tanto las cuencas hidrográficas como también las formas como somos evaluados. Digamos que la acreditación de la facultad nos hizo ser flexibles en cuanto a la asimilación de diferentes conocimientos. Vinculación con el medio ambiente, por un lado, vinculación con las comunidades viene siendo otro. Pero ahí vamos, incluso hasta ecuaciones en materia de economía hemos tenido que asimilar para poder explicar mejor algunas circunstancias. A ver, siguiente, Racita. El balance hidrológico permite determinar la disponibilidad de agua en el tiempo y el espacio, comparándola con la demanda para identificar posibles déficits. Esta disponibilidad se presenta mediante hidrogramas anuales, mensuales, semanales o diarios que muestran la relación entre escorrentía, caudales y cobertura de la cuenca. Ahora bien, ojo con esto. Bien. Profesor Gutiérrez se encuentra en el área. Racit, el profesor Gutiérrez se encuentra. Bueno, resulta lo siguiente. Justo antes de la pandemia, el profesor Gutiérrez, él visitó el centro de Azuero. Él llevó a unos estudiantes vinculados a la protección de cuencas en Nicaragua. Entonces, cuando compartíamos conocimientos, ellos y el profesor Gutiérrez nos explicaron algo que yo no podía creer. Por lo menos ustedes están viendo allí la imagen, mire, balance hidrológico y todo lo demás. ¿Qué resulta? Hubo en el siglo pasado, en algún momento, el huracán Mitch. El huracán Mitch fue un huracán extremadamente fuerte, pero en Nicaragua tuvo unos efectos increíbles, por supuesto devastadores, pero la explicación la podrá dar mejor el profesor Gutiérrez. Resulta que este huracán cambió la hidrografía nicaragüense. Se llevó los ríos, se los llevó. Y por lo menos en Honduras, ellos habían hecho un puente sobre un río recientemente y resulta que el huracán se llevó el río y cambió el cauce y el puente está justo al lado de lo que ahora es el río. Pueden buscar por Google como ustedes deseen. La cuestión es que fue sorprendente cómo un huracán, pues sencillamente cambió toda esta imagen que está aquí, la transformó totalmente. ¿Ok? Entonces, ríos con nuevas posiciones o desaparecieron del todo. Fue algo muy interesante como devastador recordar esta explicación que nos hicieron los nicaragüenses. El siguiente, Racid Sayed.
Bien, tenemos un balance de cuenca media y baja del río Santa María. Bien, ¿qué sucede aquí con el río Santa María? El río Santa María es el principal río, uno de los principales ríos que está entre las provincias, Coclé, Herrera, pero también nace en Veraguas, ¿ok? Se decía, que en caso tal de que el agua en Chitré no pudiese llegar o que debido a la contaminación no se puede utilizar, tal cual está sucediendo con un río llamado Guararé. Las tablas están mucho más cercanas al río Guararé. Guararé está mucho más, por supuesto, muchísimo más cercano al río Guararé. Y resulta que ellos no pueden utilizar el río Guararé porque está contaminado y tenemos que utilizar el río La Villa. Ahora sí, el río La Villa queda inservible. El siguiente río que debe emplearse para alimentar de agua a toda la región viene siendo el río Santa María. Digo, lo ideal es que recuperemos los ríos, ¿cierto? Pero no lo estamos haciendo. Siguiente, Racista ayer. Bien, el manejo de cuencas hidrográficas es un proceso orientado al uso, aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales en beneficio de las poblaciones rurales y urbanas. Busca equilibrar la oferta de recursos como madera, productos agrícolas, agua y oxígeno con la demanda de los usuarios, considerando el inventario de recursos y crecimiento poblacional. Este crecimiento poblacional es el que no se le ha prestado la atención aquí en Panamá mucho. Debe ser integral e integrado este manejo, tomando en cuenta los espacios biofísicos, socioeconómicos y la participación de todos los actores, promoviendo el empoderamiento y la responsabilidad compartida. Su propósito es garantizar el manejo sostenible del suelo, agua y bosque, aplicando tecnologías y prácticas que prevengan la degradación y contaminación. Por su parte, la gestión de cuencas se encarga de ejecutar un plan de manejo mediante acciones como fortalecimiento de capacidades, desarrollo organizacional, financiamiento y resolución de conflictos, asegurando que los programas y proyectos se concreten en la práctica. Con respecto a la resolución de conflictos, años atrás tuvimos un congreso sobre el agua, un congreso científico sobre el agua en el Centro Regional Universitario, no con nuestro seminario, no, un congreso diferente aparte. Allí nosotros tratamos de explicar un tema llamado resolución de conflictos. Resulta que quisimos traer a este congreso la explicación de lo que en otros países se llama diplomacia del agua. La diplomacia del agua no necesariamente tiene que ver con las relaciones entre países, no. La diplomacia del agua es mucho más amplia porque abarca también las relaciones cordiales que deben existir entre poblaciones sobre el uso del agua. ¿Ok? Entonces, incluso hablamos de la importancia de que las personas que manejen el acueducto también sean entrenadas en lo que viene siendo resolución de conflictos. Por esto, del tema que le mencioné hace un rato, de que yo me mudo de la ciudad de Panamá, me voy a un área rural en Oku, y entonces, hoy ven acá y son te pago $3 por el acueducto. Pero, oye, $3 está muy barato, qué genial. Me hago una piscina. Oye, ven acá, está usando una piscina, está utilizando el agua del acueducto rural, no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Si yo estoy pagando, esto está barato aquí, $3. No, no, mentito. Hay que respetar el manejo del agua que se da en diferentes comunidades. Y es algo que cuesta a las personas de áreas urbanas reconocer cuando paulatinamente van ingresando en lo que viene siendo áreas rurales. Siguiente, Racit. A ver, ¿cómo es el manejo de las cuencas hidrográficas en Panamá? De esto vamos a hablar durante todo el seminario, pero por supuesto, con la excepción de lo que nos van a mencionar nuestros amigos en Colombia. En Colombia tiene una peculiaridad fantástica que yo le he pedido a los profesores de allá, y es que también es que allá los ríos tienen personalidad jurídica. O sea, no es que los ríos puedan firmar contratos,
pero tiene una representación que sencillamente garantiza que el río se conserve a través de considerarlo como una persona jurídica, como un ser humano. Viene siendo como los ríos japoneses. Los ríos japoneses se dicen que tienen un kami. Kami viene siendo espíritu. ¿Ok? Bueno, acá en Colombia, el kami es legal. Es legal. Es una protección jurídica única en el mundo que le dan a varios de sus ríos. Aquí en Panamá, el territorio continental o insular, en un área de 75.524 kilómetros, se ha dividido en 52 cuencas hidrográficas. Estas cuencas hidrográficas, 18 están en la vertiente Mar Caribe, 30% del territorio nacional, y le corresponden los números impares, comenzando del 87 al 121, y 34 pertenecen a la vertiente Océano Pacífico, el 70% del territorio nacional, con números pares desde las 100 hasta 166. Cabe destacar que la área de las cuencas hidrográficas de la República de Panamá varían entre 133 kilómetros cuadrados correspondiente al río Platanal, cuenca número 107, y 4.984 kilómetros cuadrados del río Bayano, cuenca número 148. Esa es una cuenca que maneja muy bien el profesor Gutiérrez. Siguiente, gracias, Masaya. Aquí podemos ver la relación de las cuencas hidrográficas de Panamá, ¿sí? Con los nombres del río, el área que corresponde, el número de cuenca, la longitud del río y el río principal de la cuenca. ¿Cuál de esos conocen ustedes? Siguiente. ¿Es pregunta para los participantes, doctor, o usted está haciendo la aclaración? Estoy invitando a leer, a ver cuál de esas reconocemos nosotros. No, pero no estoy preguntando. Ahí está la división por cuencas hidrográficas. Si se da cuenta. Si se dan cuenta, dije, si se dan cuenta. Listo. Entonces, esta viene siendo la forma de iniciar pues, este seminario de cuencas. Tenemos mucho que observar. Aprender cada año. Algunos temas se repiten porque necesitamos que se repitan, porque es importante que se repitan. Pasa como en la pandemia. Siempre decía, lávate las manos con agua y jabón, lávate las manos con agua y jabón. Y esta es la norma que más se violentaba durante la pandemia. Aquí nosotros tenemos que ver que debemos cumplir y que debemos proteger lo que nos rodea y lo principalmente nos alimenta, que son las cuencas hidrográficas. Así que muchas gracias por prestar atención a este inicio que damos nosotros aquí con el seminario que estamos desarrollando para ustedes. Gracias a todos. Abrimos el compás para preguntas y respuestas y para aportes también. Hablando de aportes, Razi Yamal Sayed, ¿profesor Gutiérrez se encuentra en el área o no? Sí, con nosotros se encuentra el doctor Gutiérrez, especialista también el doctor Félix Camarena, el profesor Bruno Miguelena, el profesor Idamis Tempone, que son también de el área referente a lo que usted está mencionando. Sí, es que lo que pasa es que el profesor Gutiérrez fue el que trajo a los estudiantes con los cuales interactuamos. Y entonces no sé si el profesor esté para que nos amplíe por lo menos esa parte de lo que nos dijeron esos estudiantes, que yo quedé en ese momento impactado, como un huracán se llevó las aguas y punto, se las llevó. Tenemos a la doctora Lourdes Rubatino también. Doctora, bienvenida. ¿Algún aporte? No sé si me escuchan. Te Sí, escuchamos, profesora. doctora.
Bueno, ante todo, muchas gracias por todo, interesante. Doctor, lo felicito. Sí, yo soy profesora de la Facultad de Ciencia Agropecuaria en el tema de manejo de cuencas y ambiente. Y como usted dice, en Panamá nosotros tenemos 52 cuencas hidrográficas, ¿no? Que las separan, las cuencas hidrográficas, las que desembocan en el Caribe, son más cortas y bueno, sí, más fuerte el agua porque las pendientes más grandes y las otras cuencas desembocan en el Pacífico. Entonces se delimita por lo que es la cordillera, ¿verdad? La cordillera central. Entonces las cuencas que desembocan en el río disculpe, en el Caribe son las cuencas que por su numeración son impares y las que desembocan en el Pacífico son pares. Entonces son 52 cuencas y las cuencas, como usted dice, se limita por lo que es las áreas, la línea divisora, que son prácticamente en las montañas, y ahí es donde nacen los ríos. Y los ríos, para que, vamos a decir, cuando donde nace, como ustedes saben, se hablan de las órdenes de corrientes. Las órdenes de corriente es cuando nace una orden de corriente que es un río práctico, o no es un río, vamos a decir como un pequeño agüita, una quebradita bien pequeña, se une con otra orden de corriente y va formando la orden de corriente 2 y así sucesivamente hasta cuando llegue grande y se desemboca al mar. Entonces las cuencas, los ríos de la cuenca pueden desembocar en el mar, sobre todo, o en los lagos, ¿no? No sé, cualquier pregunta, con gusto yo le contestaría. Aquí en Panamá hay bastantes cuencas. Gracias, profesora. Ella, para comunicarle también a los participantes, la profesora Lourdes Rubatino tendrá una ponencia dentro de este seminario. Nos acompaña el ingeniero René Chanmarín del Ministerio de Ambiente. Ingeniero, bienvenido. ¿Algún aporte, algún comentario referente a este seminario? También es en colaboración con el Ministerio de Ambiente. De antemano le extendemos una cordial bienvenida a todos los integrantes del Ministerio de Ambiente que todos los años participan con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Sí, correcto. Agradecerle la oportunidad que nos brinda la universidad nuevamente. En esta ocasión, con este magnífico seminario, tendremos una presentación el día jueves relacionada con los contextos de lo que son cuencas hidrográficas, paisajes, los temas de conservación, específicamente haciendo énfasis en lo que es el macizo de Azuero. Es decir, una zona de una gran importancia ecológica, histórica, socioeconómica y hasta para el PIB, pero que usualmente solamente se le ve como temas de folclore o algo de deporte. Ya tendremos la oportunidad de narrar más o menos lo que es la actividad, el enfoque que se le está dando a este tema, destacando el hecho que tenemos áreas protegidas importantes como el Montuoso en el norte, del eje central del macizo, y luego Cerro al sur, con la pequeña reserva de Tonosí que quedó y un pedazo de la reserva de la Tronosa. Aparte de la reserva hídrica del Canajagua, que ha tenido sus subidas y bajadas, el resto del territorio montañoso que ustedes conocen no está incluido dentro de ningún área protegida. No es que no tengan normativas legales que los amparan en sí, pero la propuesta que hicimos desde el año 1987 de crear el bosque protector del macizo de Azuero para involucrar precisamente las zonas que no estaban bajo a una normativa específica, se metió la crisis política, la invasión, todos estos gobiernos que han pasado hasta el 2020 que decidimos reanimar este tema con una red, una plataforma amplia que tenemos, de la cual la Universidad de Panamá es miembro, fundador desde hace 4 años, y ya habrá oportunidad de narrarles qué es lo que se espera, qué estamos haciendo y la participación que ya está teniendo el CRU a través del Centro de Investigación Medioambiental que coordina el profesor Pineda en Chitré, con sus estudiantes, geógrafos, demás, ya están trabajando en el campo. De hecho, ya se ha contratado
una unidad de este grupo y vamos adelante porque acá hay oportunidades también para todos en este esfuerzo. Excelente, ingeniero René Chamarín. Con nosotros también está la profesora Idalmis Tempone, que ella hace parte de un comité de cuencas hidrográficas. Profesora Idalmis, bienvenida. Y como les mencionaba, pues hoy era de manera introductoria el inicio de este seminario taller con la ponencia o la conferencia magistral del doctor Ronel Solís. Y bueno, exhortarlos mañana a seguir participando en este seminario y antes que nada agradecerle pues a las autoridades de nuestra universidad, a las autoridades de la Universidad Agraria de Colombia, a nuestro expositor de la noche y a todos los participantes que forman parte de este importante seminario que es, como le denominamos, un esfuerzo académico. Reiteramos nuestro compromiso institucional con la formación integral de la investigación y de la protección de nuestros recursos hídricos. El día de hoy, por ser inauguración, solamente teníamos una conferencia magistral, pero ya mañana sí, serán 3 conferencias en el día, en la noche. Y bueno, más que nada darles gracias por participar hoy y que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches a todos.